Saludos y bienvenidos a Cuna de Talentos, el programa en el que hablamos del mejor baloncesto, de esa cantera como es la cantera española, y lo repasamos con jugadores, entrenadores, directivos, presidentes de los clubes. En el caso de hoy hablamos con un jugador profesional, un jugador ACB como es Álvaro Muñoz. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, preguntarte por esos primeros años. Vamos a hablar un poco de esos años de formación hasta que un jugador llega a ser profesional. ¿Cómo viviste tus primeros pasos en Ávila? Bueno, yo creo que soy un caso un poco atípico porque yo no empecé a jugar al baloncesto en un equipo de cantera, digamos, hasta cadete, hasta mi primer año de cadete. Yo antes estaba centrado en el fútbol, que me gustaba más, y bueno, un poco disperso, digamos, y luego ya a base de crecer y que toda la gente me dijese, ¿por qué no lo pruebas? ¿Por qué no lo pruebas? Y nada, una vez que lo probé, la verdad es que ya me entró el veneno en la sangre y ya no había manera de dejarlo. De hecho, por el fútbol te quería preguntar, habrá mucha gente que no sepa quién es tu abuelo. Cuéntanos quién es tu abuelo y cómo, bueno, evidentemente tenías que empezar a jugar al fútbol, pero cómo fue ese cambio de chip para la familia, de estar viendo constantemente el fútbol a estar ahora pendiente de baloncesto. Sí, bueno, mi abuelo es Feliciano Muñoz Rivilla, jugador de la selección española, tiene una Copa de Europa, que no creo que lo pueda decir mucha gente, y bueno, ha estado en Atlético muchísimos años, ahí tiene muchísimo respeto, y bueno, la familia pues creciendo, al final mi padre ha jugado, mi tío ha jugado, un poco es, ¿no?, lo que viene en la familia, pero ya te digo que una vez que empecé a crecer así, bueno, me veía lo mismo ahora que en cadete y claro, un momento que dije, no, joder, deberías probarlo porque se te va a dar bien. Y no se me da muy bien al principio, pero me gustó mucho, mucho más que el fútbol. Y bueno, ellos, claro, si te ven al final feliz y contento haciendo algo, un deporte, pues les da igual que sea uno u otro. Y antes de seguir, es costumbre en Cuna de Talentos que pidamos a los invitados, en este caso y a ti, un bravo y un suspenso en algo relacionado al mundo del baloncesto. Cuéntanos primero la parte positiva, ¿cuál sería tu bravo? Bueno, de bravo voy a tirar para la tierra, yo soy de Ávila y me gustaría dar un bravo a David Mangas, que coincidió conmigo entrenando cuando yo era cadete y junior, y estas 2 últimas temporadas en Ávila ha hecho unas temporadas increíbles, sobre todo con los medios que tienen, llegando a la final de Copa y final de Liga hace 2 temporadas y la temporada anterior haciendo una campaña muy buena, y creo que se merece un bravo porque bueno, lo ha hecho muy muy bien. Y la parte negativa, ese suspenso, ese tirón de orejas, ¿a quién se lo damos? Pues también voy a tirar para casa y relacionado con Ávila, yo creo que realmente lo que han hecho es inaudito porque los medios que tienen son muy pocos. El presupuesto no sé si es de los más bajos o el más bajo de la Le Plata, y aun con eso han hecho unas temporadas increíbles, la gente llenando prácticamente el pabellón. Y el tirón de orejas es para las empresas de Ávila y que no apoyan lo suficiente todo lo que deberían apoyar al baloncesto, que es principalmente el único deporte, aparte del fútbol, que hay en la ciudad. Bueno, aparte de tu faceta como jugador, que vamos a seguir hablando ahora, hay otra faceta que bueno, además supongo que te sentirás a gusto porque estás estudiando periodismo, entonces bueno, a las entrevistas ya estás acostumbrado. Sí, de hecho una vez que me puse a estudiar periodismo me empecé a fijar más en la otra parte, ¿no?, en la que te hacen las preguntas. Pero nada, la verdad es que ver el plató por dentro y entrar en realización y todo para mí es súper emocionante porque ves cómo se ve desde dentro, ¿no?, todo lo que vas un poco mirando y bueno, de cara a un futuro pues joder, ya ir acostumbrándote un poco a alguna cosilla. ¿Cómo se hace compatible para un jugador profesional como tú
el tema de los estudios, que evidentemente tienen que ser a distancia, con lo que es el día a día de viajes, hoteles, autobuses y demás, con la parte de estudiar, si llevas los apuntes alguna vez en el autobús o cómo vas haciendo esa gestión del tiempo para ir sacándote la carrera. Bueno, la verdad es que estamos un poco mal acostumbrados los deportistas, ¿no? Porque en realidad tenemos una vida que casi todo el mundo desearía. Te levantas por la mañana, haces una de las cosas que más te gustan, ¿no? Vuelves, comes un poco, te das la siesta y vuelves a hacer lo mismo. Entonces, realmente, sacar un rato para estudiar sí lo puedes hacer, lo que pasa es que normalmente estás bastante cansado de entrenar. Pero tiempo hay, entonces, bueno, la cosa es proponérselo y un poco de dedicación, pero bueno, que hay muchísimos casos de gente que estudia y realmente no me parece tan complicado. ¿Cómo vivías, volvemos a tus primeros años con el baloncesto como cadete, cómo vivías esos primeros años en la cantera de Ávila y sobre todo qué baloncesto tenías a tu alrededor? Al final, bueno, estamos acostumbrados en la Liga de Madrid que más o menos hay una serie de equipos. ¿Cómo estaba en esos años tuyos en cadete junior el baloncesto en Castilla y León? Pues bueno, Ávila era un equipo muy pequeñito y prácticamente, bueno, competíamos en Castilla y León y prácticamente siempre todos los años ganaba o Valladolid o León, que eran las canteras fuertes de los dos equipos que eran ACB en ese momento. Y bueno, nosotros íbamos y hacíamos lo que podíamos, la verdad, era un poco así, íbamos a Valladolid, nos metían de 20, íbamos a León, nos metían de 30 y nada, hacíamos lo que podíamos un poco. Entonces, bueno, ese años, sobre todo recuerdo a los compañeros, que al final teníamos un grupo muy bueno, al final terminan siendo tus amigos y lo pasábamos genial. Y bueno, contra Segovia ganamos, contra otras provincias que no eran tan potentes, pues competíamos. Y tú a nivel personal, bueno, decías que al principio eras muy malo, tan malo no serías para estar ahora como jugador profesional, pero cuando fuiste evolucionando, fuiste ya saltando a una categoría junior y demás, que ya ibas pues, bueno, perfeccionando una serie de cosas y ya se iba fijando gente en ti, ¿cómo te sentías tú? Si veías de alguna manera que yo me quiero dedicar al baloncesto profesional o no era una cosa que hasta ya más tarde te llegaste a plantear. Bueno, yo creo que ya en junior de primero fue como el cambio mío mental diciendo, joder, esto mola mucho, me gustaría hacer esto todos los días. Y entonces fue cuando yo creo que empecé a entrenar más, ¿no? Al final, ya en cadete de segundo entrenaba con el EVA, en ese caso en Ávila, y luego subieron al El Bronce, que duró un año o dos, me parece. Y yo entrenaba con el El Bronce, ya viajaba con ellos, debuté, tal, y entonces ya como que entré un poco más en la dinámica de deporte profesional, y me enganchó mucho, entonces dije, yo quiero hacer esto como sea. Y después de esos años en Ávila, fuiste un año para Valladolid. ¿Cómo fue esa salida, digamos, de tu círculo, de tu casa, ya estar un año completo dedicado, digamos, ya un poquito más al baloncesto? Bueno, era un cambio necesario y al final tampoco tuve la sensación de irme muy fuera porque estaba realmente al lado. Entonces... bueno, sí que fue cuando terminas el bachiller, ¿no? Y vas ahí a estudiar a la universidad, pues el primer año que estás ahí fuera de casa y esto, pues la verdad es que yo recuerdo sobre todo entrenar mucho también en Valladolid, pero de pasármelo muy bien, la verdad. Hice muy buenos amigos también en la universidad, vivía en una residencia de deportistas y bueno, tuve la suerte que también vino mi novia a estudiar a Valladolid, entonces al final la dinámica fue un poco parecida, pero cerca de casa. Y luego ese cambio desde vas a Ávila, das el salto a Valladolid y luego ya Illescas y Fuenlabrada, que ya era bueno, un mundo de baloncesto ACB, que estabas entre LEB y ACB. Ese paso, ¿cómo fue? Pues bueno, yo en Valladolid la idea que tenía era... bueno, jugaba en el EVA y ellos me pagaban la carrera y dije, joder, pues si el baloncesto de momento me sirve para pagarme la carrera, fenomenal. Y la verdad es que no me lo esperaba porque al final, bueno, hice un año bastante bueno y me llamó la Sub-19 para ir. Y ahí fue un poco el cambio. Ahí sí que fue cuando viene Fuenlabrada, me dicen más a entrenar con el ACB, tal cual. Y sobre todo fue en Valladolid solo entrenamos por las tardes, casi siempre. Y ya fue el cambio del primer año que en Illescas hacían mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, doblar, primero con el LEB, luego con el ACB, o sea, muchas horas. Y ahí fue un año bastante duro de adaptación, porque ya te digo que lo tenía como un poco más, no hobby, pero sí más relajado y de pasarlo mejor, y ahí ya fue pues, un contrato profesional de entrenar muchas horas.
Y ese salto que dices, al final empezaste a jugar muy tarde y llegaste a la selección española tarde, prácticamente. Bueno, todos los jugadores van desde las categorías U12, U13, los torneos que van montando internacionalmente, y tú das el salto en ese mundo ya senior de la selección española con la sub-19 y sub-20. ¿Cómo lo viviste y sobre todo cómo encajaste mentalmente también con otros compañeros que ya estaban habituados a ese tipo de concentraciones con la selección? La verdad es que cuando me llamó Orenga el primer año no me lo creía, y diciendo, pero ¿qué está pasando? Bueno, es que yo no fui ni a la selección de Castilla y León, o sea, para que te hagas una idea. Entonces, la verdad es que, mira, de la selección de los 2 años aún tengo contacto, no diario, pero de todos los meses nos escribimos un poco y tenemos súper buena relación. Entonces, fue muy fácil porque ya te digo que había un grupo humano muy bueno, y me ayudó que también fue con Iván Martínez, que éramos de compañeros en Valladolid, y al final si ya conoces a alguien un poco más, pues quieras que no, es un poco más fácil. ¿Y a los debutantes les hacían alguna broma o alguna historia, o se portaban bien con vosotros? No, conmigo se portaron fenomenal, vamos. Yo sí que sé que de otros años había alguna esta, pero en mi año no hubo. Y esos años de selección española, esos veranos que prácticamente acabas la temporada, tenías unas semanitas de vacaciones y luego ya, bueno, en función de la categoría, te ibas de viaje a un sitio, a otro. ¿Cómo recuerdas esos campeonatos con la selección española? Se me ponen los pelos de punta casi, porque bueno, sobre todo el U19, como era la primera vez que iba, yo estaba en una nube. Y encima jugamos el Mundial en Nueva Zelanda, que es la otra punta, un viaje, te digo, con al final amigos que haces, y yo estaba en una nube. Baloncetísticamente fue un desastre porque quedamos décimos, pero claro, yo me lo pasé también, que en realidad es una experiencia muy buena. Y luego ya el siguiente año quedamos bronce en Croacia, y bueno, tuve la suerte de compartir cancha con Mirotic, Sastre, Josep Frank, Nacho Llobet, bueno, una selección increíble, ¿no? Alex Hernández, Dani Pérez, etcétera, y joder, teníamos un equipazo, y la verdad es que ese torneo fue muy bonito. Compatibilizabas Illescas con el ACB de Fuenlabrada, los años de selección y luego ya los primeros como jugador puramente de ACB en Fuenlabrada. ¿Cómo es el cambio del chip mental de saltar de junior a estas categorías y ya sobre todo a estar puramente en una dinámica de un equipo ACB? Porque supongo que será bastante distinto y sobre todo al principio hasta que te aclimatas es complicado. Sí, yo creo que el cambio sobre todo a nivel, bueno, un poco a nivel físico, porque aún no estás del todo hecho, digamos, y luego a nivel mental. A nivel mental de que si no juegas bien, normalmente estás acostumbrado a tener oportunidades, pero aquí como no lo hagas bien, vas al banquillo y te quedas ahí. Entonces es un poco el cambiar el chip de decir, aquí ya no hay, o sea, la oportunidad que tienes es la que tienes. Ya no se anda con tonterías, ¿no? Entonces incluso recuerdo, bueno, de los veteranos, ¿no? Que me ayudaron mucho, sobre todo al principio, bueno, Salvaguardia, Ferran Laviña, John Cortaberría y muchísimos más. Pero también de pegarte broncas, ¿no? De decir, chaval, aquí estás, ¿no? ¿Sabes? Si la lías de repente, pues que te hagan collejas, entre comillas, ¿no? Entonces, un poco el cambio más fuerte yo creo que es ese. ¿Y cómo recuerdas tu debut en 2011 con 20 años? Decimos que, bueno, puede parecer ahora, ves a Doncic o ves a estos jugadores y dices, joder, qué tarde debutó, ¿no? Pero venías de empezar a jugar en cadete, al baloncesto. ¿Cómo recuerdas esos primeros minutos en ACB? Pues la verdad es que yo iba convocado prácticamente a todos los partidos y debuté en la jornada 20 y algo, ¿sabes? Y yo estaba en plan, tiene que pasar ya. Digo, algún día que me acuerdo un partido en Menorca, además, que íbamos ganando de 20 en el tercer cuarto y decían, hoy es el día, y empezaron a remontar, tal, y digo, hoy tampoco. Y eso fue muy tarde, pero lo que sí que le agradezco a Salva Maldonado, que fue con el que debuté, es que cuando debuté fue porque entraba en la rotación un poco. O sea, no por darme el premio de debutar, sino que hasta que no hubo alguna lesión y tuve que entrar un poco en la rotación, no debuté. Entonces, bueno, cuando ya debuté, pues pude jugar algún minuto un poco más, no los minutos de la basura, sino minutos de juego. ¿Y cómo fue tu trabajo para irte buscando desde 2011 hasta 2013 que estuviste en Fuenlabrada, en esa dinámica ya puramente ACB? ¿Cómo fue ese trabajo tuyo para intentar abrirte un hueco entre baloncesto profesional, que es lo que dices, que en ACB
metes la pata, te vas al banquillo, igual no juegas ese partido, pero no juegas los 2 o 3 siguientes. Exacto. ¿Cómo mentalmente y sobre todo físicamente trabajaste para abrirte un hueco? Bueno, la verdad es que en Fuenlabrada yo he entrenado mucho y con muy buenos entrenadores, que me ha hecho un poco también el jugador que soy yo, porque yo he venido a jugar de 4 y ahora ya soy alero, puedo decir que soy alero. Y nada, simplemente es echarle horas y bueno, intentar estar fuerte de cabeza y saber que bueno, igual no lo has hecho bien, pero ya llegará otra. E intentar estar preparado para cuando llegue. Entonces, yo siempre he sido un jugador que igual he pensado las cosas demasiado, me he dado demasiadas vueltas a la cabeza. Y sí que en los últimos años ya he aprendido a relajarme y decir que, bueno, que el trabajo está hecho, ¿no? Entonces, sabes que cómo has trabajado durante la semana y cuando llegue la oportunidad pues que estás listo. ¿Qué recuerdo tienes de esos primeros años de ACB, los primeros partidos, convocatorias y sobre todo con qué partido te quedas y tienes siempre en la mente de tus años entre Illescas, Fuenlabrada y luego ya en Fuenlabrada? Pues me quedo con... Jugamos los playoffs contra Real Madrid ese año y Xavi Rabaseda se lesiona la semana de antes del playoff y nada, salí de titular el primer partido contra Real Madrid y nada, metí 2 triples ahí en el primer cuarto y tal y ese es mi mejor recuerdo, yo creo, de la primer año. Sí. ¿Y van a animarte con camisetas de Fuenlabrada o con del Atleti? Porque al final era contra el Madrid y te dirían, Álvaro, tienes que ganar al Madrid como sea. Sí, sí, bueno, obviamente la rivalidad en casa es brutal. Y claro, cuando decían, jugamos contra el Madrid, tenéis que ganar, les digo, bueno, somos Fuenlabrada también, ¿no? pero sí, al final ellos siempre están ahí. Sobre todo si es que pierda el Madrid, pues siempre mejor. Y volviendo a esos veranos de selección, ¿qué ayudan a un jugador en dar un salto, sobre todo a nivel de madurez mental y también en lo que se refiere al baloncesto, pero en qué te ayudó cambiar ese chip y decir, ya estoy a otro nivel, ya voy con los mejores de mi país y compito en un mundial, compito en un europeo? Bueno, un poco lo que vas diciendo, que vas quemando etapas, ¿no? O sea, empiezas jugando a un nivel, vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo y una vez que ya te ves pues eso, en la selección española y jugando, pues dices, joder, pues igual soy medio bueno también, ¿no? Ya te lo vas creyendo un poco más. Y bueno, en cuanto al cambio mental, yo creo que, salvo excepciones como Doncic y así más precoces, al final es a base de jugar. O sea, es minutaje. Y cuando vas jugando y jugando y jugando, te das cuenta de que hay días que la metes todas, otros días que no, pero que tampoco pasa nada, que es normal. Y un poco vas metiendo ahí en la mochila aprendizaje que luego te sirve para reaccionar. Pero eso es un proceso que yo no lo entiendo de otra manera, salvo, digo, super cracks. Y ese cambio tuyo de jugar de 4, mides 1,96 a jugar de alero, ¿cómo lo fuiste trabajando y sobre todo cómo lo sigues trabajando para estar entre los mejores aleros e ir escalando, digamos, montañas de los aleros? Me acuerdo que fue muy duro. Muy duro porque en mi primer año en Illescas me dicen no vas a jugar de 4, vas a jugar de 3. Y ese año la verdad es que juego bastante mal, yo creo. O sea, quiero decir, a la larga me ha venido infinitamente mejor, pero claro, yo no botaba el balón. Frank Hernández, que entrenaba conmigo, siempre me recuerda, tú la primera vez que llegaste aquí te la botaba todas en el pie, no sé qué. Y a base de, te digo, ejercicios de manejo todos los días y venga para calentar y tal. Y bueno, salidas de indirectos al final muchas y muchas horas de técnica individual. Y luego adaptarte a jugar en situaciones de 5x5 en una posición que no estás acostumbrado, también fue difícil porque son diferentes lecturas, diferentes ritmos. En 4 te tienes más velocidad, más tiempo para tirar. Los aleros te recuperan antes, la gente es más rápida, bueno, ese tipo de cosas. ¿Y quién te ha costado más en ACB en esos años fue la hora de defender? Por lo que dices, imagínate una salida de un carretón de un doble bloqueo, perseguir a jugadores tipo JC Carroll o aleros de este tipo. ¿Qué te costó al principio de esa, por un lado del ataque, pero por otro también de la defensa para poder jugar como alero? Yo, el que peor lo pasé creo que es con Navarro, porque no, o sea, te la puedo tirar en cualquier momento, a una pierna, da igual, o sea, lo inesperado del juego. Luego otros, aunque ejecutan toda una velocidad increíble, sí que puedes saber un poco más sus tendencias, ¿no? Pero bueno, yo creo que Carl English, me acuerdo también que lo pasé un poco mal ahí saliendo de bloqueos,
sobre todo porque me enganchó 3 veces así con el brazo y me pitaron falta. Y estamos en el bonus y ya, claro, bronca del entrenador, cambio y tal. Pero sí, yo creo que al final a los 3 un poco más grandes lo que más nos cuesta es la movilidad de pasar bloqueos o del desplazamiento un poco más lateral. Cuando estamos mejor defendiendo a 3 más grandes con el poste bajo, esas situaciones. Y después de las 2 temporadas ya con esa ficha CB Fuenlabrada, el siguiente paso que das es Leboro con Oviedo Baloncesto, que estuviste 2 años. ¿Cómo fue ese cambio de ACB de decir, bueno, estoy ya en la máxima categoría, a bajar una categoría? No sé cómo lo viviste y cómo surgió esa posibilidad. Pues lo viví sobre todo con ganas, porque yo sobre todo mi último año jugué muy poco. Bueno, jugué algo menos de 10 minutos, 9 y algo. Y tenía muchas ganas de jugar, porque yo veía que los entrenamientos podía hacer cosas, pero que luego en los partidos sin tantos minutos pues no te encuentras cómodo, no te salen las cosas y bueno, había que cambiar un poco la dinámica. Entonces, bueno, Fuenlabrada decidió cederme a Oviedo y la verdad es que ha sido creo que de las mejores decisiones de mi carrera, porque tanto ese año como el siguiente que volví, bueno, aparte de conocer a gente buenísima, conocer Asturias y no sé, yo ahora me solté un poco. O sea, fue un momento de todo el trabajo que venía realizando de tecnificación, de entrenamientos personales, de todo esto, ponerlo en práctica en la pista. Y eso sobre todo es al final con lo que te quedas como jugador. Es lo que dices, ese rodaje que necesitas como jugador, que a lo mejor si en ese momento te empeñas y dices yo quiero jugar ACB por mis narices, me quiero quedar en Fuenlabrada o donde sea cedido otra vez ACB por mis narices, es cuando sí puedes pegar el paso atrás y luego no volver a engancharte. Los primeros meses en el Leboro te aclimataste bien a la categoría, es una categoría difícil de competir y además jugadores veteranos y con mucha experiencia también en ACB. ¿Cómo fueron los primeros meses de adaptación al Leboro? Pues fueron duros, porque aparte yo creo que aunque no quieres decir, bueno, es LEB, ¿no? Pero en el fondo de tu cabeza yo creo que está un poco. Y hay gente que juega muy bien en LEB. Y cuando ficha gente del LEB y lo hace bien en ACB, yo creo que a nadie le sorprende los que hemos jugado ahí, los has visto en el día a día. Y fue muy duro, sobre todo porque cuando yo llego a Oviedo y claro, te ceden Álvaro Muñoz que viene de ACB, te piensan que va a ser la leche y los primeros meses me costó bastante pues lo que te decía, trasladar todo el trabajo de tal a la pista. Entonces hay veces que no salían bien las cosas, pero bueno, ahí tuve a Guillermo Arenas que confió en mí a tope, al club igual, y al final salieron las cosas bien, pero sobre todo, te digo, en la segunda parte de la temporada. En un principio lo que decías, que aunque intentes quitarte de la cabeza, al final dices, estoy cambiando un ACB por un LEB, sí voy a jugar más pero bajo una categoría, y tú mentalmente de alguna manera eres ambicioso y decías, yo quiero abrirme hueco en una rotación ACB, pero ¿cómo fue el avance de los meses y si de alguna manera ese chip ya fue cambiando y bueno, de alguna manera restando importancia a bajar a una categoría para poder sumar minutos y luego dar otro salto hacia arriba? Sí, la verdad es que según se fue desarrollando la temporada, Oviedo justo acaba de subir del de plata y hicimos un grupo tremendo y nos plantamos en semifinales de la LEB y yo creo que me ayudó mucho lo bien que iba el grupo. O sea, ganábamos partidos en el último segundo, la afición loca y en Pumarín. Entonces, claro, disfruté tanto que dije, pero si esto es 1000 veces mejor que estar sentado en el banquillo de ACB, ¿sabes? Es que no hay ni color, ¿sabes? Aquí estoy jugando, meto una canasta y la gente se levanta, tal. Eso al final, me dio muchísimo. Entonces, claro, sí que una vez yo creo que cambias el chip de decir, tengo que volver a ACB por decir, qué bien estoy en Oviedo, voy a jugar lo mejor que pueda, ¿no? Y en vez de pensar en lo que va a pasar a continuación, piensas en el momento en el que estás y lo disfrutas, pues entonces me empezaron a salir las cosas. Y en el cambio del primer año en Oviedo, que venías de Fuenlabrada en Leboro, al segundo, ¿tenías claro que querías seguir en ese caso, no solo en Leboro, sino en el proyecto Oviedo Baloncesto, o hubo alguna duda por querer decir, he hecho una buena temporada, voy a intentar jugar arriba el año que viene? Sí, bueno, que yo la verdad es que tenía ganas de volver a la ACB. Sobre todo porque habíamos hecho una muy buena campaña, yo había jugado bien y sí que tenía ganas de volver, pero bueno, al final por las circunstancias no se dio y yo para volver a LEB dije prefiero ir a Oviedo que no a otro sitio, entonces me lo tomé como un reto personal de decir me voy a reivindicarme
y voy a intentar jugar mejor que el año anterior. Y bueno, la verdad es que también me sirvió porque, ya te digo, jugué muchos minutos y bueno, al final jugué mejor. ¿Cómo es el día a día? Si hay muchas diferencias de ese baloncesto ACB que estás en Fuenlabrada al que podías tener en Oviedo, de lo que era entrenamientos, volumen de entrenamientos, carga y sobre todo la competencia que hay con tus compañeros. Pues en cuanto a la competencia, yo llegué y el otro alero era Diego Sánchez, todo un clásico de la ACB y de la LEB, y tenía 38 años cuando llegué. Y dije, bueno, está este de 38 años, y llegué y me pasaba por encima el tío. Una barbaridad. Yo creo que es de los compañeros que he tenido que más entrenan, que más en forma está, que más se cuida. Y yo iba, digo, con expectativas de decir, bueno, voy a LEB y que va. Ahí la gente entrené más que en ACB, yo creo, en cuanto a intensidad sobre todo. Y fue muy duro, digo, fue muy duro. Al principio estábamos corriendo ahí como locos con Guille, que bueno, ya tiene un poco de reputación de ser duro. Y claro, yo cuando llegué no me lo creía, digo, pero esto, ¿dónde me he metido? Pero lo bueno es que cuando ves que las cosas dan resultado y que al final el esfuerzo da resultado, pues lo haces con ganas y con gusto. Y el segundo año, entonces, entiendo que ya fue otra película totalmente diferente porque tú ya tenías la mente de alguna manera encajada ya a esa competición y sobre todo que para madurar como jugador también ha ido viniéndote bien ese proceso que has ido siguiendo y que te ha llevado ahora hasta dedicarte al baloncesto plenamente. Sí, yo creo que obviamente, quiero decir, a cada uno hubiera dicho, bueno, me hubiera gustado debutar como Doncic, jugar en el Madrid y ser la estrella, pero cada uno tiene su camino y lo que sí que creo que es importante es disfrutar de tu camino y sobre todo ser honesto contigo mismo, de decir, las cosas me pueden salir bien o mal, pero yo trabajo al máximo, sea cual sea la circunstancia, y eso es un poco mi filosofía, y yo creo que cada paso que he dado, cada equipo en el que he estado, me lleva a cosas positivas que me han ayudado a ser el jugador y la persona que soy hoy, así que eso no lo hubiera cambiado ahora. Este es uno de los motivos por los que queríamos que vinieras al programa, por un lado para hablar de baloncesto, de esa cuna de talentos, como bien dice el nombre del programa, que en este caso ha sido Ávila contigo y ha salido todo adelante como jugador profesional, pero sobre todo por todos esos jugadores que de alguna manera a lo mejor se quedan pronto fuera de una convocatoria de selección española, van a la U15 y ya no van al europeo. Entonces, bueno, de alguna manera que tu proceso ha sido el inverso, que has llegado a selección española al final, que no has ido a la selección de tu comunidad autónoma y que ahora te dedicas al baloncesto y un poco, bueno, eso que todavía eres joven, lo que pasa es que claro, llevas ya tantos años con LEB, con ACB, jugando en Alemania, entonces bueno, ¿cómo estás viendo tu evolución ahora ya con un poco más de perspectiva de estos años cadete junior y de los primeros como profesional? Bueno, yo creo que si ahora mismo voy a Ávila y le digo cuando estaba empezando en junior que iba a estar jugando eso, que iba a hacer selección en ACB tal y cual, le dice, venga hombre, que no. Entonces, muchas veces está bien ser exigente con uno mismo y obviamente yo siempre trabajo para ser el mejor jugador posible y jugar lo más alto posible. Pero también tienes que de vez en cuando echar la vista atrás y decir, bueno, ya también tengo un bagaje que hay mucha gente que no lo tiene, hay muchos obviamente que son mejores, otros que son peores, pero tienes que estar contento con quién eres tú y sobre todo que estés tranquilo yo estoy muy tranquilo del trabajo que he hecho. Al final sé que en cada sitio que voy doy el 100% o el 120 y eso te digo, me pueden salir cosas mejor o peor, pero yo el trabajo soy siempre muy honesto. Y para ir acabando, queremos preguntarte de estos años de formación y tus primeros como profesional varias cosillas. Una de ellas, ¿con qué entrenador te quedarías que ahora te viene a la cabeza con esta perspectiva que decimos de los años de formación, de decir, este entrenador fue el que me ha ayudado a esto o el que me ha ayudado a este otro? ¿Con cuál de ellos te quedarías? Bueno, yo creo que por relevancia en mi carrera serían dos. Diría Salva Maldonado, porque debuté con él y sobre todo ese año aprendí realmente mucho en los entrenamientos y la verdad es que yo creo que ese año también di un pasito para adelante y el que más me ha ayudado por tema sobre todo de confianza y tema mental es Guillermo Arenas, los 2 años en Oviedo, que bueno, yo siempre recuerdo un día que llevaba 0 de 10 en triples y bueno, y claro, normalmente cuando estás tan desacertado no juegas o te sienta y él no me sentaba y ya por fin cuando metí el último triple, 1 de 11, así más importante porque estamos más o menos igualados, entonces me cambió.
Y me dijo, ves, hasta que no metieses una no te iba a cambiar. Entonces, bueno, le estoy muy agradecido porque, ya te digo, a nivel sobre todo de confianza y de confiar en mí y apostar por mí es un poco el que más me ha dado. Pues Álvaro, te damos las gracias por haber pasado este rato en Cuna de Talentos, haber hablado y repasado esos años de formación y tu salto al baloncesto profesional. Esperamos verte pronto y sobre todo verte por la televisión, que eso siempre son buenas noticias. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, encantado. Y gracias a todos vosotros, ya sabéis, Cuna de Talentos, el mejor baloncesto español, la cantera y sobre todo jugadores como Álvaro Muñoz.